Radio La Nueva República. Bueno, resulta que hemos estado hablando aquí en este espacio ya desde hace bastante tiempo con Alberto Atié, con víctimas también del padre Córdoba, no sin el escepticismo de algunos radioescuchas que consideran que cuando se ventilan este tipo de cosas, uno trata de ser juez y convertirse, ¿verdad? Quisieran que vamos a caer en la ironía, en el cinismo de que lo importante no es denunciar las cosas, sino que no se sepan, pues, lo malo no está en lo que se comete, sino en que se divulguen y en que se sepan. Y en este caso, gracias a la labor de personas que contactaron a Alberto Atié, quien en su momento, asumiendo que no todo mundo sabe quién es Alberto Atié, a quien considero que debiéramos de apoyar, porque inclusive, en mi humilde opinión, podría estar su integridad física en peligro, ¿verdad? Yo se lo pregunté en una entrevista para una página que yo saco por ahí, y él me dice que efectivamente no toma ningún tipo de precaución, porque en este caso hay complicidad también de sectores políticos muy importantes en el encubrimiento de sacerdotes poderosos que construyeron su poderío, obviamente no basados en las enseñanzas de Jesús, obviamente no basados en el amor cristiano, sino yo no sé qué tipo de patologías, eso se lo dejamos al ámbito de la psicología y de la psiquiatría, etcétera, pero muchos que construyeron un emporio así, incluso espiritual, y dominando la vida de muchas personas desde esa jerarquía que te da tener una jerarquía religiosa de cualquier denominación que fuese, ¿no? Pero creo que este sacerdote que ha venido, la gente lo busca, lo están buscando de Argentina, de Chile, de Centroamérica, y lo rebasa completamente. Un hombre que fue perseguido, y les digo esto porque me consta, sí, directamente me consta porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, la gente lo buscó de San Luis Potosí, él ha denunciado lo del caso de San Luis Potosí, y por ahí hubo aquí incluso un oyente, ¿verdad?, que hablaba así como para cuestionar que se dijera, el caso está, que se ha comprobado que efectivamente este señor ha venido cometiendo una serie de abusos. Bueno, pero la noticia actual es que el señor Córdoba se fue al Vaticano a la canonización de Juan Pablo II. Y de repente, después de lo de la canonización de Juan Pablo II, el caso está que dice la nota de Sin embargo MX, el señor Córdoba, sacerdote, voló a España y se esfumó, se perdió, y luego dice la nota que actúe la Interpol. Es petición de Alberto Atié. Acabo de hacer retweet también a Lidia Cacho, la escritora de los demonios del Edén, donde destapa todo esto también allá horrible de los demonios del Edén en México. Lidia Cacho, que la pueden seguir también ahí en Twitter, dice: se oculta en España Eduardo Córdoba, sacerdote señalado de abusar de 100 niños. Tengo a Alberto Atié ya nuevamente en la línea telefónica. Ayer platicamos con él, pero ya no nos dio tiempo de continuar. Alberto, muchas gracias por tomar nuestra llamada, en verdad lo aprecio. Con muchísimo gusto, Rubén, a tus órdenes, Mar. Pues entonces, nomás para saber qué ha pasado con este tipo, ¿no? Que se fue a la canonización de Juan Pablo II y se esfumó, y dice Lidia Cacho y la nota que anda en España, tal vez se está preparando para las fiestas de Pamplona. Efectivamente, esa fue la información que me pasaron a mí personas de allá de San Luis Potosí, que habían sabido que se había ido con el grupo de los obispos mexicanos para estar en la canonización de los papas, y después supieron que se había trasladado a España y ahí se había quedado ya, ¿no? O sea, ya no regresó a México. Él sabía que ya no regresaría a México porque la situación se le iba a complicar cada vez más, efectivamente, ¿no? ¿Verdad? Pero uno puede suponer que está recibiendo ayuda por allá, y no me extrañaría que fuera de sectores vinculados, no lo puedo asegurar, pero de sectores vinculados a cuestiones eclesiales, perdón, pero así pasa por mi mente, ¿no? Efectivamente, digo, tú sabes que él estuvo cubriendo los cargos más importantes en la arquidiócesis como representante legal de la misma. Bueno, pues sería
obviamente que como el abogado, digamos, general de la arquidiócesis, y en ese sentido estaba en uno de los puestos más importantes, que estaba tratando de encubrirse también a través de eso él mismo, ¿no? Y lo logró, porque su cargo duró muchos años. Él fue, como me comentaron, Rubén, el que hizo toda la transición de la Iglesia Católica de San Luis Potosí para convertirse en asociación religiosa ante gobernación, y me decían que tenía pues muy buenas relaciones allí en asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, que entraba con mucha facilidad por todas las oficinas de los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, en fin, un hombre con una práctica muy fuerte de influencias y de relaciones, ¿ves? Oye, Alberto, una pregunta. Casi siempre que te entrevisto yo a ti, ya va una persona que ahorita acaba de llamar, de San Antonio. Sí. Casi siempre llama. Yo le he dicho a él, y se lo digo, sostengo, llama y de repente siento, híjole, o sea, o no capta, o no sé qué onda, pero te pregunto, ¿me permitirías darle la palabra al aire, a ver qué quiere decir ahora? Que tú por favor, ¿sí? Tú sabes que ¿así? Parte... Claro que sí, adelante, ¿eh? Porque normalmente llama cuando te entrevisto, entonces, a ver, lo tenemos aquí a Elías de San Antonio. A ver, Elías, ¿qué quiere decir usted hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco la deferencia de recibir mi llamada en esta ocasión. Sí, yo lo que quería decir del señor Atié, yo creo que sin proponérselo, no creo que tenga el menor propósito de ello, pero creo que le está haciendo un gran bien a la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque se puede decir que está haciendo una limpieza, digamos, por decir así, de todos estos casos tan vergonzosos, tan dolorosos para todos, ¿no? No únicamente para la Iglesia. Y pero en otro sentido veo que en él hay mucho rencor hacia la Iglesia, o sea, eso lo puedo percibir. Yo decía anteriormente, cuando se hablaba sobre el tema que se trataba de empañar la canonización de Juan Pablo II, yo decía, y creo que me equivoqué cuando dije que ellos buscaban, o sea, el señor Atié y otro grupo de personas que a veces entrevistas ahí en tu programa, que ellos buscaban la no canonización de Juan Pablo II, pero yo creo que me equivoqué. Yo creo que ellos lo que querían era la canonización de Juan Pablo II, para después arrojarlo sobre el rostro de la Iglesia, ya con un nuevo santo. Creo que ese realmente era en el fondo el propósito, ¿no? ¿Así? Independientemente de eso, valoro sus esfuerzos. Creo que eso es algo que está bien, ¿verdad? Pero siempre y cuando pues se haga con fundamentos, y creo que en este caso, cuando mencionaron el caso de este padre, que había sido, creo que ya ha tenido antecedentes de abuso siendo un maestro, pues yo creo que ahí ya la cosa olía bastante mal, ¿no? Pero en ese sentido creo que... Ok, ahora haz una pausa, haz una pausa y a ver, vamos a escuchar lo que te dice Alberto a ti. Aunque me queda un minuto, Alberto, antes de ir a la pausa, yo creo que mejor nos esperamos tantito, ¿no? ¿Me aguantas tantito, Alberto? Sí, por supuesto, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, me parece interesante, ¿no? Que lo puedas escuchar, porque... Sí, claro. Normalmente lo opina así. Bueno, obviamente estoy en desacuerdo con él, casi siempre he estado en desacuerdo con este tipo de opiniones porque le falta información, pero me parece importante que tú les puedas, porque al igual así como él, hay un minuto. Bueno, falta un minuto. Si quieres empezar a dar una respuesta, pero en 30 segundos, no avientan una musiquita. Sí, cómo no. Bueno, mejor esperamos. Elías, aguántate en línea. Tengo a Alberto a ti, me da pena sostenerlo, pero es bueno disipar un poquito este tipo de dudas, pero ojalá que te abras a las opiniones, Elías, porque luego a veces eres medio aferrado a que aseguras con ni siquiera dudas, dices, piensas que es echarle lodo y tal. Bueno, pero en fin, vamos a ver qué dice Alberto a ti. Regresamos después de la pausa. Ya viene la musiquita. Ahí viene. ¿No será esta la musiquita que escuchan allá en Houston? Es otra, ¿no? Regresamos. Bien, estamos aquí de regreso. Gracias por esperar la pausa, Alberto Atié y Elías, que llamó de San Antonio. Entonces, Alberto, Elías piensa que tienes mucho rencor, que él así lo siente en contra de la Iglesia y que deseaban que se hiciera santo a Juan Pablo II para después echarle lodo a un santo. Bueno, tú ya lo escuchaste. Sí, Rubén, mira, yo digo, obviamente respeto cualquier opinión de cualquier persona. Creo que tenemos que aprender eso en la vida, que cada quien puede expresarse como piensa y hacerlo libremente. Yo te diría, mi primera reacción a su comentario es, yo no pretendo ni hacerle bien ni hacerle mal a la Iglesia, porque yo creo que eso es una cuestión
que cada quien tendrá que valorar respecto de un problema como este. Si criticando, denunciando y haciendo ver las cosas tan graves que están pasando, uno estuviera haciéndole daño a la Iglesia o estuviera haciéndole bien a la Iglesia. Yo te diría que para mí siempre ha sido, y cada vez es más, las víctimas, Rubén, los niños. O sea, el tema de fondo no es si estamos haciéndole bien o no a la institución, porque eso es lo que ha buscado la institución todo el tiempo, cómo cuidar su imagen, y por eso puso por encima de todo la protección de este tipo de gente. Y con eso te quisiera decir que quien se ha hecho un daño brutal a sí misma es la propia institución, es ella misma la que contradijo de manera brutal el Evangelio y el mandato de Jesús de cuidar a los niños. Es ella misma la que se ha dañado brutalmente como ninguna otra época de la historia a ese respecto, ¿no? Entonces yo te diría, si la pregunta primera es si yo le hago bien o le hago mal a la Iglesia, diría que no es mi objetivo, no ha sido nunca y no lo seguirá siendo jamás. Mi objetivo sí es la causa de las víctimas, dentro y fuera de la Iglesia, por supuesto. Cualquier niño que sea abusado por cualquier persona debe ser protegido inmediatamente, sea quien sea el que lo hace. Claro. En el caso de la Iglesia, bueno, sí te diré que me afecta mucho porque yo fui un sacerdote, yo creí en la institución mucho tiempo, le aposté a ella, traté de servirla lo más que pude durante el tiempo que me tocó. Cuando me di cuenta que no estaba dispuesta a tratar de buscar el bien de las víctimas, sino de protegerse a sí misma y de encubrir a personas como hoy vemos al padre Córdoba, pues dije, hasta aquí, ¿no? Entonces yo diría, como primera respuesta de mi parte, no busco ni el bien ni el mal de la Iglesia, no me interesa eso, no es mi objetivo. Sí el bien de las víctimas, sí sus derechos, sí su dignidad, sí su protección de cualquier forma de agresión contra ellos, y por supuesto una crítica muy fuerte a la institución, porque la institución se ha dedicado a proteger a esta gente en vez de actuar con respecto al bien de las víctimas, ¿ves? Entonces ahí está para mí una primera respuesta. La segunda, si buscamos la canonización o no de Juan Pablo, yo te diría, no, nunca fue nuestro objetivo, porque nosotros no le apostamos a eso. Lo que sí dijimos públicamente, y tenemos los documentos, es de que él sabía perfectamente lo que estaba significando el padre Maciel en la Iglesia y todo el daño que estaba haciéndole a los niños, a sus familias, a la misión de la Iglesia, todo ese enorme daño brutal, él lo sabía. Y aún así, el 2004, y ojalá que nuestro querido amigo David lo pueda saber con claridad. Elías, perdón, antes de morir, poco antes, en 2004, felicitó al padre Maciel, te cito textualmente, por su fecundidad espiritual y misionera de 60 años de sacerdocio. Entonces nuestra pregunta era, ¿cómo es posible que a un hombre al que se le quiere llevar a la santidad, a los altares, como dicen en la Iglesia, se le haya pasado una situación tan grave? Porque su papel principal pues es como el del pastor, cuidar adentro a la comunidad, sobre todo a los más pequeños, a los más pobres, a los más vulnerables. Entonces, si no supo o no se dio cuenta o no le informaron, como dicen por ahí, bueno, la pregunta es, pues, ¿dónde estaba? Y la respuesta que nosotros encontramos es, estaba afuera, haciendo política internacional, promoviendo la imagen de un papado misionero por el mundo, y descuidó su comunidad, su iglesia. La pregunta es, ¿santificaríamos a un hombre con una gravedad de carencia, de negligencia así? Pues yo diría, bueno, yo no lo haría, pero la verdad es que no me interesa tampoco eso. Sí quiero decir, y porque ya lo dijo el comité, y ya no es un servidor solo, Rubén, lo dijo un comité internacional con 18 expertos de Naciones Unidas,
Toda la Santa Sede, incluyendo a los papas, son responsables de encubrimiento institucional, que se llama pederastia clerical. Es decir, no solo hay individuos perversos como este padre de hoy, Córdoba, Maciel y muchos otros, sino hubo comportamientos perversos de la institución que buscaron proteger primero a estas personas que el interés superior de los niños, que sus derechos. Rubén, esto es una atrocidad. Elías y cualquier persona sabrá que esto no es ni evangélico ni humano y no se puede justificar por ningún motivo. No me interesa buscar el bien de la Iglesia, que lo busquen los que la quieren y la promueven. Adelante, síganle, muchachos, síganle. Eso es un asunto de cada quien. No busco eso. Busco el bien de las víctimas, Rubén. Ese es mi papel, hermano. Bueno, a mí no me tienes que convencer, te conozco con tu integridad desde hace muchísimo tiempo. Como sacerdote fuiste extraordinario, un gran sacerdote. La otra vez platicaba la labor que hiciste en Iztapalapa, en fin. Oye, te hago una pregunta. ¿Puedes aguantar el siguiente corte que dura más que el anterior? Sí, porque aquí nos está hablando Sofía de Pomona y no, ya que entramos en diálogo ahí con Elías, pues vamos a ver qué dice Sofía, ¿no? Si me lo permites, ¿no? Bueno, regreso con Alberto Atié después de la pausa y ahorita regreso con usted, Sofía de Pomona, para que exprese sus sentimientos sobre este tema tan importante. Pero repito, yo que conozco a Alberto Atié, le agradezco el trabajo que ha venido desarrollando para terminar esa impunidad que muchos en las alturas de la jerarquía humana de personajes con sotana protegieron. Mira, aquí estamos ya de regreso. Le agradezco mucho a Alberto Atié que tenga la paciencia de esperarnos en la pausa. Y te invito, Alberto, a que escuchemos a Sofía de Pomona a ver qué quiere decir. Adelante, Sofía. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, y buenas tardes al sacerdote Atié también. Bueno, ex sacerdote. Al ex sacerdote, sí. Mire, Rubén, sí. Pues felicidades por traer a entrevistar al ex sacerdote Atié, porque mire, muchas personas deberían de estar apoyando la causa del ex sacerdote Atié, por la razón de que yo admiro mucho esa causa de él, porque se preocupa mucho por las víctimas. En lugar de apoyarlo, muchos lo están criticando, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo admiro mucho por su valentía, por su ética y por ese respeto que le tiene a las víctimas. Y esta persona que llama de San Antonio, no sé dónde, debería de escudriñar las escrituras para que nadie lo engañe. Yo, en mi opinión, Rubén, yo creo que he analizado la historia de la Iglesia Católica, y en mi opinión esa organización es el anticristo. Y otra cosa, Rubén, sí. Mire, Rubén, sí. Yo quería preguntarle al ex sacerdote Atié, ¿por qué nunca hablan de la parte estricta del Señor? Siempre hablan de la parte noble, caritativa, compasiva, pero nunca hablan de la parte estricta, Rubén. Me gustaría que hablar, por favor. Bueno, como no, Sofía, pues le cedo la palabra a Alberto Atié. Adelante, Alberto. Bueno, Rubén, yo sí quisiera decir con mucho gusto y también con mucho respeto que mi lucha no es religiosa. Es decir, yo no estoy ya luchando desde el ámbito religioso, no me identifico como católico o como un cristiano, no me identifico como alguien que desde el ángulo de la fe trata de combatir o de luchar contra una institución o contra una denominación, etcétera. No quiero decirte que me invitaron incluso algunas organizaciones muy violentas en términos de discurso en contra de la Iglesia Católica para decirme que me invitaban a formar parte de sus grupos para que yo fuera un líder en mis ataques y en mis análisis. Yo decía, ¿saben qué? Es que eso no es lo que estoy buscando. Si yo estuviera buscando atacar a la Iglesia, pues claro que a lo mejor hasta formaría yo una misma secta,
y le pondría un nombre y me vestiría como obispo, como papa, o no sé qué haría yo. No. Mi discurso, mi lucha no es religiosa. Mi lucha es humana. Nace de una... y aquí quisiera retomar la pregunta de Elías si tengo un resentimiento. No es un resentimiento, es una indignación. Tengo un dolor muy grande en mi corazón, que yo creo que me va a acompañar toda mi vida, y a veces digo que hasta después de mi muerte, porque realmente sí me dolió ver que mi institución no iba a buscar el bien de las víctimas, sino su propia imagen y su propio prestigio, y eso me dolió muchísimo, me afectó tal vez como ninguna otra realidad en mi vida, pero lo que más me mueve es una indignación ética. Y en ese sentido, yo no uso un discurso religioso. Sí he mencionado, para quienes creen y conocen el Evangelio, que Jesús ha dicho dos cosas de los niños muy bellas y también muy fuertes. Una, el que recibe a un niño, a mí me recibe. Es decir, el encuentro directo con Jesús a través de las niñas y de los niños. Y esto debería ser algo fundamental para la institución católica como cualquier otra institución o expresión religiosa cristiana. Y la segunda aseveración de Jesús es fortísima. Ay de aquel que escandalice a un niño, porque más le valiera amarrarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar que escandalizar a un pequeño. Es decir, hay una advertencia muy grande, enorme, que ojalá los que creen en él y dicen seguirlo, pues lo tomaran en cuenta, que él está muy enojado si alguien le hace daño a un niño pequeño o a muchos niños, o a quienes protegen a los que dañan a los niños. Esto es una palabra directa de Jesús, pero mi fundamento no es religioso. Mi fundamento es el de un ser humano miserable como cualquier otro, o mortal como cualquier otro, que se dio cuenta de que eso no estaba bien en la historia de la humanidad, y que fuera quien fuera, había que acabar con ello, no con el odio, no con la venganza, no con la violencia, con la verdad, como nos enseñó Gandhi. Gandhi nos enseñó algo maravilloso que muchos cristianos no hemos seguido y no hemos creído. Dice Gandhi, la verdad tiene fuerza por sí misma. Cuando tú le dices la verdad a alguien en su conciencia, dice Gandhi, con eso le grabas la conciencia para siempre. Y no podrá dejar que esa verdad lo haga de alguna manera u otra indiferente. Tarde o temprano, la verdad va a convencer, a transformar su conciencia y terminará reconociendo la verdad. Y si no lo quiere hacer, quedará evidente ante todos los demás. Esto es lo que hemos tratado, la verdad por encima de todo, la búsqueda del bien de las víctimas y su justicia, su dignidad, sus derechos, y que obviamente cada quien asuma su responsabilidad se hizo daños. Yo reconozco también el valor de la conversión y del perdón, pero siempre como resultado del encuentro con la verdad, con la justicia, con la dignidad de las víctimas. Y solo la conversión tiene sentido cuando quien las ha dañado reconoce esa dignidad, ese daño, y públicamente pide perdón y cambia su conducta, que es lo que decía Jesús también en su Evangelio, la metanoia, el cambio real del corazón, de la vida, hacia lo que realmente es el reino de los cielos, decía Jesús, son las bienaventuranzas. Alberto, viene la pausa. ¿Me aguantas un último corte? Dura 2 minutos. Bien, entonces regreso con Alberto Atié hasta México, que nos estaba diciendo sobre palabra, grábensela, es una palabra importante, metanoia, el cambio de dirección, conversión, y decías que crece en el perdón en la medida en que se dé esa metanoia. Entonces, si nos explicas eso y tu conclusión, por favor, Alberto. Con mucho gusto. Yo te diría que en realidad lo que nos hemos dado cuenta en este camino que ha sido muy complicado, Rubén, 20 años de lucha, y nos hemos dado cuenta que a nivel institucional, a nivel de las autoridades máximas, ha habido una especie de soberbia. Primero,
de, por supuesto, no aceptar ni siquiera que eso está pasando, que es una cosa sumamente delicada, pero es la verdad. Te decía yo ahora últimamente con el padre Córdoba, cuando yo comencé diciendo, además lo dije de una forma, pues en términos de explicar que había un individuo ahí que llevaba 30 años abusando de muchos niños y jóvenes y que había que hacer algo. Quiero decirte, aquí no lo había yo dicho públicamente, pero lo voy a hacer, que hablé con gente de San Luis y les dije, vayan a ver al obispo, no le digan que van de mi parte, porque si no, no les va a abrir ni la puerta, pero vayan a verlo y díganle que tiene la oportunidad él de ser el primer obispo que reconoce la verdad de lo que está pasando y que va a actuar conforme a la justicia, conforme a derecho, y que por tanto va a entregar toda la información que él tiene a las autoridades para que actúen, detengan a ese hombre y se lleve a cabo un proceso legal de justicia, un debido proceso, como decimos hoy en el derecho internacional. Quiero decirte que lo fueron a ver, Rubén, y él negó que las cosas eran como se las estaban diciendo. Entonces, ese es el primer problema. Por eso nosotros publicamos un libro que se llama La voluntad de no saber. No se quiere saber, aun cuando se tenga toda la información, que esa es la tragedia más tremenda, porque si no tuvieran la información, como dijeron cuando el Papa Juan Pablo iba a ser beatificado, nosotros la sacamos porque hubo gente del Vaticano, Rubén, que nos la hizo llegar y que nos dijeron, no es justo lo que están diciendo de que no hay información, aquí les va y la pueden publicar, ¿ves? O sea, hay un tema ahí primero muy grave. La segunda cosa es que si no reconocen, obviamente no están dispuestos a cambiar. Y todas las críticas, las denuncias, todo lo que se dice lo ven como una afrenta, como una conspiración, como decía el cardenal Norberto Rivera desde 1997, todo es pura mentira, puro cuento. ¿Cuánto te pagaron a ti, periodista, para decir estas mentiras en tu periódico? Es decir, la visión de la conspiración, el gran enemigo satánico que viene a lastimar la pureza y la santidad de la Iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo. Para nada. El tema es reconocer, aceptar que se ha cometido un error gravísimo, que ha dañado a decenas de miles de niños, como dice el comité, Rubén, y proceder a los cambios. ¿Qué es lo que les ha pedido el comité? Ya ni nosotros vamos. A mí, yo qué más quisiera yo que ya salir de esta situación para que no me personalicen diciendo, no, cuidado, ahí viene Alberto aquí a golpearnos. No me interesa. Háganle caso al comité. Escuchen, lean las versiones de los informes del comité, háganle caso al comité y verán que eso empieza a cambiar. Por eso estas declaraciones últimas del Papa Francisco, Rubén, son muy fuertes, buenísimas declaraciones. No ha cambiado nada institucionalmente. Entonces cuando dice, oye, ¿cómo viste las declaraciones del Papa? Buenísimas declaraciones. Buenísimas palabras, buenísimos mensajes, pero se trata de decisiones, se trata de cambios estructurales que tiene que hacer, y o no los quiere hacer, o no los puede hacer, porque si lo hace, lo van a sacar de la jugada, y él lo sabe. Eso es un tema que a él le toca en su conciencia responder, y si creen Jesús, que así lo dice, y yo creo que lo cree, pues le tendrá que responder a él. Es el pastor que hace presente de alguna manera el camino a Jesús, y supuestamente esa es su misión. Entonces, ¿a qué temerle? ¿A qué cálculos hacerle el equilibrio cuando el centro de la cuestión es, me pusieron aquí para seguir a Jesús y mi misión es ayudar a la comunidad a encontrarlo en la vida y a seguir sus huellas? Esa es mi misión. ¿Qué costo va a tener? Bueno, pues ya nos lo dijo Jesús en su evangelio, al que me siga, lo van a perseguir, lo van a matar incluso. Pero ese es el camino que Él nos trazó en la vida, Rubén.
Ay, Alberto, me emocionan tus palabras. Te agradezco muchísimo. Eso es todo lo que te puedo decir. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y a las personas que nos hablaron. Y quiero decirte que gracias a los medios, hoy las cosas no son como eran hace 30 años, porque eran espantosas. Hoy empiezan a cambiar, ya no se pueden mover como antes, y eso le da una esperanza a tantas niñas y niños, a tantas víctimas. Me hubiera gustado que hubieras los rostros de esos jóvenes de San Luis llorando, sobre todo a la amiga de este muchacho, Rubén, a la que ella recibió los mensajes de él que decía, me dio algo en la bebida y no tengo control, estoy perdiendo la conciencia, quiero decirte que te quiero, que me está violando, que no me puedo controlar. Y ella, viéndome a los ojos, me dijo, lo único que puedo decir es comunicarle a mi mamá y a mi papá lo que le estaba pasando. Y le dije, tú salvaste a ese muchacho y a muchos muchachos. Eres la mujer más valiente que he encontrado. Te felicito. Bien, Alberto, pues seguiremos en contacto y en verdad aprecio mucho tu participación en el programa, pero sobre todo la labor que realizas y evidentemente serás perseguido. Cuídate mucho. Gracias, Rubén. Cuídate mucho tú también. Sale, un abrazo.